O ponen el grito en el cielo. Y no sé si, Dime. profe, y los chicos no sé si vienen porque no. Ah, espera, ahí me escribió Laura. Que no sé si los otros chicos vienen porque creo que ahora somos solo Laura y yo en esta clase, profe. ¿Y eso? Un chico creo que se retiró. No sé, el chico tenía como problemas en la casa o en el trabajo y no podía seguir estudiando. Rayos. Ah, ya. Sacaste 2-4. Sí. Profe, me dice Laura que va a entrar en un momento porque no le prende el computador, ¿no? Bueno, no hay lío. Mientras reviso contigo. Entonces, te voy a compartir pantalla para que verifiquemos. Mm, mm, mm. Profe, pero una pregunta, digamos, tú eso te basaste en el parcial ¿de qué? Del programa que tú usaste, ¿cierto? Del archivo que tú tenías, ¿verdad? Sí, 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 señor. Historia. Entonces, ¿cuál fue el tuyo? No, el otro, ese. Tienes 2-7. Listo, vamos a verificar las respuestas. La primera la tienes bien. El libro impreso propagó ideas como todas las anteriores. ¿Listo? Trabajó con Froben, que ilustró la danza de la muerte. La palabra incunabula significa cuna o ropa para bebé, la tienes bien. La imprenta llegó a Francia con 3 impresores, verdadero. Esta la tienes bien. Este era falso. La paleta del hombre primitivo estaba compuesta por solo pigmento. La protoescritura. Esto no fue en el paleolítico, fue en el neolítico. Por eso la respuesta era falsa. La tienes bien, esta la tienes bien. Profe, es que era mucha memoria y yo soy malísimo para recordar cosas. Dibujos pictóricos. En Uruk se encontraron dibujos pictóricos. Todos los anteriores, bien, bien. Aquí cambiaba solamente una letrica. Y esta era todas las anteriores. La xilografía es una plancha que se hace con madera, la cual tiene que estar tallada. Si es tallada, pues es con madera. Y pues para poder marcar, se utiliza tinta. Listo. La verdad no sabía que era buril, pero creo que eso es sin ser, ¿no? Dime. ¿Cierto? ¿O no? ¿Sí es un Que cincel? ese, es que no puse eso porque... Ah, vale. Sí. ¿Tienes el anagrama? No te escucho. No te escucho. Que esa no, profe, lo que te hice fue la silografía y te la ¿Sí? envié pues con un... Hice una portada con esa silografía. Bueno, déjame ver la xilografía. Profe, ¿habilitas para compartir? Ay, perdón, perdón. Siempre se me olvida.
Listo. La hice con icopor, profe, y Ujú. atrás le puse un cartón, pues para que fuera rígida y pues a la hora de impresión, porque muchos intentos al no imprimirla bien, pues me queda horrible. Y pues también añadí, o sea, profe, es que no sé si se podía, pero digamos, en otra clase me pidieron como, o sea, me pidieron un manuscrito iluminado y pues yo tenía una silografía y ahí lo anexé. No está mal, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué va a estar mal? Ah, vale, vale. Y pues el licopor lo calenté con algo, pues con una cuchilla caliente. Como si fuera un, ¿cómo es que se llama? Esto con lo que a veces ¿Qué, soldan. profe? Se me fue el nombre. Bueno, Con un con un cautín. cautín. Eso. Sí, sí, sí. Mm, Bueno. Laura, ¿tienes algún trabajo para presentarme? Sí, profe, la silografía. ¿Solo la silografía? Y la otra actividad que no recuerdo cuál era, pero las tengo las dos. Ok, déjame ver. Ok, te quedó súper linda. Te quedó muy linda. ¿Cuál era la otra? Profe, no sé, no te escuché. ¿Dijiste algo? ¿Cuál fue el otro que hiciste? El anagrama. Sí, señora. Este fue el Déjamelo que ver. hice, la silografía, y ya te muestro el otro. Mm, mm, mm. Recuerda que cuando me vayas a mostrar tienes que cambiar de pantalla. Ah, bueno, mentiras, aquí nos dejó. Pues, profe, yo en este me basé porque en las técnicas que tú nos pedías, en una de las técnicas se utilizaban unos colores muy claros, casi pastel. Entonces, pues lo tomé en cuenta y pues lo quise recrear como de fondo. Y las letras, pues es el tipo de la tipografía que nos pedías, algo un poco similar. Ok. No sé si sí quedó como debería. Listo. Ok. ¿Quieres que revisemos el parcial o sabes la nota y prefieres dejar así? No, profe, yo sé la nota, yo prefiero así. Ok, entonces regáleme un segundito y ya les subo la nota a la plataforma para que la verifiquen. Vale. Y ya les digo que vamos a trabajar. La clase hoy es muy bonita. No, pero te fue bien. Ok. Listo, por favor verifiquen en el sistema la nota. Ya les subí.
¿Listo? ¿Pero lo subiste al Sysgov, profe, o cuál? Sí, al Ciesco. Ya se lo subí. ¿Sí? ¿No? Profe, ¿dónde encuentro la nota? No veo nada. ¿Cómo así? Voy a volver a verificar. ¿Por qué la ola revisa? Esto por eso me gusta hacerlo con ustedes para que verifiquen. Créeme que aparte de eso el internet hoy está como... No, sí, ya se la subí. En Sesco. Ya está. Si quieren, entonces hagamos la clase y mientras hacemos la clase ahorita revisan. ¿Listo? Para que verifiquen. Entonces, Laura lo es que en vamos- academia. dime. Listo, entonces lo que vamos a ver hoy es el cubismo. Ya salimos del Art Nouveau, ya salimos del barroco, ¿no es cierto? Ya empezamos a salir de todos estos elementos. Vamos a empezar a mirar lo que viene siendo el cubismo. ¿Qué es el cubismo? ¿A qué les suena? Figuras planas. Figuras planas, ¿ok? Cubismo, ¿qué es? Cub Y de dos lados, ¿no? de Uno. cubos, Y, ¿listo? De figuras geométricas. ¿A que no adivinan quién fue el principal exponente de estas figuras geométricas? Mi mejor amigo, Pablo Picasso. ¿Listo? El cubismo presenta los objetos tal cual y como se ven. Entonces, básicamente es empezar a generar todas las formas que vemos, pero solo como cuadrados, círculos. Entonces empezamos a tratar de componer todos los elementos como figuras geométricas. Trata de generar como una reflexión intelectual. Tenemos dos partes del cubismo. Cuando él empezó, que empezó con formas muy básicas, mírenlo acá, que fue cuando el señor Pablo Picasso lo creó, lo generó. Esperen, regálenme un segundito, que quiero verificar una cosa. No. Entonces, el señor Pablo Picasso lo que hace es empezar a crear una corriente que se llamó el cubismo, ¿no es cierto? Dentro de esta empieza a generar o empieza a plantearse el cambio de arte que se estaba generando. Recordemos que antes teníamos así como a Miguel Ángel y teníamos todo que era como muy romántico y teníamos la exageración, el detalle del detalle del detalle. Aquí Picasso dice, no, vayámonos a lo básico, a las formas básicas y empieza a crear todos estos elementos. ¿Listo? ¿Cómo así? Van a decir, ¿cómo así? Entonces, una de las primeras etapas del cubismo, que fue cuando nuestro compañero Picasso empezó, no crean que es que Picasso no sabía pintar. Picasso pintaba, mejor dicho, la locura, ese man era un teso, era un duro. Ese man podía pintar casi que al nivel de Miguel Ángel, si no es que era mejor, la técnica un poco más desarrollada. Simplemente que él quiso empezar a explorar nuevas formas. Este cuadro es uno de los más representativos de nuestro compañero Pablo Picasso. Porque se llaman las señoritas de Aviñón. Empiezan a mostrarse formas. Miren que antes era como que todo tapémonos, no veamos, todo es malo, la religión no permite. ¿Y qué hace él? Un desnudo. Y aparte que hace un desnudo, lo hace con formas, ¿cierto? Con formas geométricas. Entonces, pues claro, obviamente en esa época fue ¡pum! ¿Cómo se le ocurre a este man? O sea, este man está frito. Entonces, empezó él a generar esta corriente y algunas personas empezaron como a llevarle la cuerda. Entonces, en la primera parte del cubismo fue el cubismo primitivo o cesariano, que fue la primera parte donde él empezó como a explorar.
ya después empieza a elevarse un poquito el nivel. ¿Listo? Aquí viene siendo el cubismo analítico. En esta parte ya la composición de las formas empiezan a ser más abstractas. Hacia el lado izquierdo pueden encontrar el cuadro del violín, que no sé si alcanzan a ver el violín o quieren que les ayude como a mirarlo. Mírenlo acá. ¿Mm? Entonces empieza a generar, y un poquito más arriba hay un florero. Empieza a generarse toda esta configuración un poco más compleja. No solamente empieza a generarle formas a los elementos que se ven literales, sino que empieza a generar algunos ruidos dentro de su composición. ¿Mm? Luego, después tenemos el cubismo sintético. Entonces miren que tenemos 3 clases de cubismo. El tercero, que es el nivel un poco más complejo, empieza a tener los elementos o empieza a tener en cuenta más la composición del cuadro como tal, pero con figuras más planas. Entonces miren que tenemos como un periódico y tenemos triángulos que empiezan como a ayudarnos a entender qué está ocurriendo en esa escena. También se caracteriza por tener nuevos materiales. Entonces miren que hacia el lado derecho podemos encontrar como recortes de periódico, telas, ¿sí? Que ayudan a hacer que se vea un poco más complejo. ¿Quiénes fueron los principales exponentes? Como les comenté, el teso que empezó a crear todo este asunto fue mi compañero Pablo Picasso. Él empezó a generar todo esto. Empieza a crear una revolución y no empieza a estar de acuerdo con todo lo que se viene manejando como el arte. Él quiere empezar a romper todo esto, ¿ya? Todas las formas románticas, el puntico del puntico del puntico del detalle que sobrecarga y genera todos estos elementos tan complejos. Dice, no, vayámonos al punto y ya. ¿Listo? Nuestro compañero, creo que esperen, así. George Braque, que fue uno de los que le ayudó a generar o a desarrollar la técnica a nuestro amigo Picasso. Está Juan Gris, que empieza a generar o a representar los elementos un poco más complejos. Ya vamos a ver algunas obras de arte. ¿Cuándo se empieza a dar todos estos elementos? En esta parte se empiezan a desarrollar varias corrientes, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Entonces, ahí, cuando yo estaba como estudiante, yo decía, pues madre, pero es que no entiendo, o sea, no entiendo si fue el cubismo, si fue el futurismo, si fue el dadaísmo. Yo empecé como un poquito a volverme medio loca. Y un día me puse muy juiciosa como a hacer una línea de tiempo y empecé a entender que básicamente cuando se está terminando uno, el otro comienza, ¿cierto? O sea, nunca hay tin, que en 1907 a 1917 se dieron esas corrientes y ya digamos que en 1918 comienza la siguiente, no, siempre tiene que haber una transición. Digamos que la siguiente corriente se puede estar empezando a dar desde 1916, ¿sí? Un poquitico más atrás. Entonces, cuando Picasso realiza el cuadro de las señoritas de Aviñón, que fue el que les mostré ahorita, como todo esto se generó tanto escándalo, empezó a generarse un estilo pictórico cubista más analítico. Empieza, que fue la segunda parte que yo les dije, miren que aquí se alcanza a ver como el violín. ¿Listo? Entonces, Picasso y Braque trabajan en los estudios, en sus estudios, y empiezan a desarrollar o a estilizar un poco más esta técnica. ¿Listo? Cuando el compañero Braque pinta el hombre con guitarra, que no está ahí, ya se los muestro. Ay, perdón. Mírenlo acá. Entonces, el hombre con guitarra, él empezó a llevar esta técnica al siguiente nivel. Si se dan cuenta que se vuelve más complejo, ya no entendemos
ya no vemos a las señoritas de Aviñón como a primera, sino que aquí ya pues, tenemos que empezar a sentarnos y mirar la obra de arte como si fuéramos unos expertos. Entonces empezamos a mirar como, ¿dónde está el detalle de los ojos? ¿Dónde viene estando la guitarra? Esto que aparece como en la parte de abajo viene siendo como una pierna. Empieza a generarse un poco más fuerte y con más detalle este movimiento. Después nuestro compañero Donald Champ, si les pareció que esto fue complejo, Donald Champ empieza a llevarlo al siguiente nivel. Él dice, bueno, ¿por qué no generarle un poco más de movimiento? Entonces miren que aquí alcanzan a ver a la señorita bajando las escaleras. Tenemos que sentarnos y detallarnos, entonces vamos a mirar. Vamos a buscar a las señoritas en las escaleras. Entonces tenemos aquí la silueta de una señorita que si tratamos de entender bien, viene bajando las escaleras. Ya no es tan fácil, o sea, el primero y el segundo fue un nivel de complejidad extremadamente sencillo. Ya Donald Champ lo empieza a llevar un poco más arriba. Entonces aquí el cubismo queda casi como que en stand-by cuando se empieza a dar la Primera Guerra Mundial. Pues no en stand-by, sí sigue trabajando, pero ¿qué sucede? Como Picasso y nuestro compañero Break, que eran de los principales exponentes, empiezan a tener como ciertos inconvenientes, digamos que quedan ahí como que no se sabe qué va a continuar, si, mejor dicho, es como si, digamos, ¿qué le sucedería al Centro Democrático si Uribe se va? ¿No es cierto? Sucede lo mismo con el cubismo, o sea, quedamos ahí como locos, no sabemos qué ocurre. Entonces, aquí tenemos algunas fotos de nuestros compañeros y como era una forma nueva de generar el arte, muchos de quienes percibían las obras de arte decían que no valía la pena, que era un arte sin sentido, que era muy feo, que rompía con toda la estética, porque recuerden que veníamos de algo muy lindo, muy tierno, muy hermoso, pero aquí él no, eso no le interesan las figuras geométricas, no más. Entonces, ¿por qué surgió todo esto? Porque mi amigo Picasso se aburrió de tener tanto detalle, porque él empezó a tener como una, ¿cómo se dice? Como una lucha interior consigo mismo y empieza a decir que no. O sea, yo soy bueno dibujando en todo lo que quiero y con todos los materiales. ¿Por qué no tratar algo nuevo? Lo peor que puede hacer es que los cuadros no se vendan. Que como sabemos en esa época muchos de los artistas se murieron sin saber que tenían mucha plata y sobre todo con tipos de críticos haciendo esto. Ya muchos de los artistas mueren, se evalúan sus obras. Miren aquí algunos de las obras de Picasso, de Break. Break es un poco más complejo. Y Juan Gris. Juan Gris, a pesar de que se empieza a generar estos elementos, es más complicado. Y a partir de aquí, Juan Gris nos va a ayudar a generar la siguiente etapa que ya les voy a contar qué se llama. Marcel Duchamp, Fernand Liguer. ¿Listo? Entonces, una vez que termina el cubismo, se empieza a generar el futurismo. Entonces el futurismo nos empieza a ayudar a generar o a crear, ya salimos del cubismo, todo es cuadrado, todo es redondo, figuras básicas, ¿listo? Entonces el cubismo también empieza a verse afectado, el futurismo empieza a verse afectado también en la parte arquitectónica.
¿cierto? Si se dan cuenta, ¿se han visto Charlie la fábrica de chocolates? ¿No se les parece que es muy parecido a su fábrica? Que tiene como cierto aire, cierta inspiración. ¿Coincidencia? No lo sabemos. Entonces, el futurismo se empieza a dar más que todo en Italia. ¿Listo? Lo que viene siendo el cubismo, futurismo, suprematismo y constructivismo son corrientes que se vienen dando a la par. ¿Listo? Todas vienen al tiempo. Por eso yo les decía al principio, cuando yo estaba estudiando así como ustedes, para mí era como que, hey, venga, ¿esto qué? O sea, si me acabaron de decir que el cubismo fue en el 17, entonces ¿por qué este también? Porque fueron corrientes que se fueron dando al tiempo, pero en países diferentes. Realmente la diferencia es muy poca en cuanto al tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de la parte futurismo se empiezan a crear lo que vienen siendo los manifiestos, es decir, empezamos a generar reglas para considerarse que algo sea futurista. Entonces, ya no somos como antes, que si hacíamos el detalle, era el barroco o era el Art Nouveau, o según la corriente que estuviera en ese momento. Aquí nos empiezan a decir, o se empiezan a crear manifiestos. Si tú quieres que tu arte sea considerado futurista, tienes que tener en cuenta los siguientes elementos. ¿Listo? Entonces, hay dos futurismos, al igual que el cubismo. El primer futurismo empieza a darse con elementos, al igual que el cubismo, con figuras geométricas muy sencillas. ¿Listo? Pero lo que sucede fue que en ese momento, tanto en el primero como en el segundo, Mussolini estaba a cargo de todo. Y Mussolini dijo como, eso es basura. Entonces, el futurismo se vino en declive. ¿Listo? Por eso no tuvo como mucho tiempo. Sin embargo, gracias al futurismo, se dieron las siguientes corrientes, que fue el futurismo y el constructivismo. Ya vamos para allá. Entonces, se dice que el futurismo nos ayuda a generar los manifiestos. Empezamos a ver artistas como Busoni y Russolo, teniendo en cuenta que estos dos, que tanto Busoni y Russolo, como eran gente que tenían, digamos que capacidades económicas o la libertad de poder estar moviéndose en diferentes ciudades europeas, tenían como el conocimiento de las máquinas que estaban en ese momento. Entonces se iban a París, en París digamos que había una locomotora gigante, en Francia había una máquina que imprimía periódicos, les estoy diciendo mentiras. En la siguiente máquina, mejor dicho, ya estaba el computador, ¿no es cierto? Yo sé que no, pero es más o menos como para que se hagan una idea. Entonces, ellos se dieron cuenta de todas las máquinas que estaban empezando a surgir en ese momento y empiezan a analizar los movimientos que tienen cada una de ellas. Entonces empiezan a decir cómo sería interesante plasmar los movimientos que hace cada una de estas en nuestras obras de arte. Entonces, estas fueron algunas de las ciudades las cuales tuvieron el movimiento del futurismo. Entonces, aquí están los artistas más reconocidos de esta corriente: Luigi Russolo, Carlo Carrà, Filippo Tommaso, Umberto Busoni y Gino Savereni. Están ahí todos. Entonces, vamos a entender un poco qué venía sucediendo. Ellos venían viajando y se dan cuenta que tanto en Italia como en Alemania se llevan una unión política para poder generar una denominación que se llamó el Resurgimiento, que fue básicamente como el volver a salir de toda la depresión que se encontraban ellos por culpa de la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Al reproducirse esta unificación, la economía del país era agrícola, pero al generar esta unión, empieza a surgir toda la parte textilera. Entonces, ahí, gracias a eso, el futurismo fue que empezó a nacer. Entonces, al surgir la parte textilera, ¿qué hacen? Se crean las máquinas que nuestros compañeros van y ven con mucho detalle. ¿Listo? Bueno,
Aquí tenemos que empezar a contextualizar un poquito en Austria, que después lo veremos. En esta parte del arte, teniendo en cuenta todo el contexto que se empieza a dar, nos empezamos a dar cuenta de que ya las pinturas no son estáticas, de que las figuras como manejaba Pablo Picasso, ¿no es cierto? Estos elementos. ¡Ay! Se me perdió la obra de Pablo Picasso. Bueno, tomemos esta, la de Mujer del Abanico. Pero eso es lo principal del futurismo, ¿no, profe? El movimiento, ¿no? De las imágenes. Exactamente, el movimiento que empiezan a dar cada una de las imágenes dentro de las pinturas. Entonces, esta pintura que tienen aquí es de la primera parte del futurismo, porque recuerden que ellos vienen haciendo conexión con el cubismo. Entonces, la primera parte del futurismo es esta. Empiezan a generarse líneas y si se dan cuenta tenemos un punto focal que nos ayuda a generar como esa tensión y esa forma. Ya en la segunda parte del futurismo, mire que se empiezan a ver reflejadas más las máquinas, las que nuestros compañeros venían mirando, ¿cierto? Empiezan a mirar cada uno de los detalles, de los movimientos, y empiezan a desfragmentar cada una de las composiciones. Miren aquí, las pinturas antes era un pecado generarle ruidos. Cuando hablamos de ruidos, hablamos de estos elementos. Que a pesar que el artista los tiene contemplados dentro de su obra de arte, no eran bien vistos, porque se veían sucios. El tema principal dentro del futurismo siempre van a ser las máquinas. Y se empieza a ver el hombre no como un ser humano, sino como una máquina. Entonces miren aquí, si ven que se ve casi como un robot, no se ve la persona como tal, sino que sí, primero se ven figuras geométricas y segundo se le da una composición de máquina. Entonces, Carlo Carrà venía como de una familia de artesanos, la cual le ayudó a entender un poco más el arte. Bueno, en manera físico y metafísico, y sabía muchas cosas, pero se fue por la parte del arte. Entonces miren aquí la composición que él genera. Alcanzan a ver los caballos que se ven como máquinas, miren el movimiento, miren que aquí empezamos a ver, ay, me toca con verdecito. Aquí empezamos a ver como una serie de movimientos dentro de la obra de arte. Mírenlo acá. Miren este tipo de ruidos. Ya no se ve la obra de arte así como tan limpia, sino que al contrario, aquí se empieza a generar más ruidos. Busoni también genera ruidos, pero adicional a ello empieza a generar como unas texturas y una desfragmentación de la obra. Entonces miren que aquí se ven un poco más los cuadrados, los rectángulos, los círculos. Es un poco más complejo entenderlo. Miren esto. Luigi Russolo empieza a ver o a mostrar un poco más de movimiento dentro de sus pinturas. ¡Ah, rayos! Si se nos acaba la clase, volvemos y entramos al mismo link. Entonces, Luigi Russolo lo que hace es tratar de generar elementos dinámicos dentro de sus obras de arte. Para ello, empieza a crear lo que vienen siendo líneas de atracción, como la que viene aquí en toda la mitad, la que viene, interviene. Y adicional a ello, pues le genera algunas texturas. Miren, si se dan cuenta que esta también tiene como una línea de movimiento que nos ayuda a generar ese punto focal. Ese es nuestro compañero Russolo. Gino Saverini, él fue un estudiante de mi mejor amigo Picasso. ¿Listo? Entonces, él empieza a ayudar a crear esta parte del futurismo
pero teniendo en cuenta la técnica que utilizaba Picasso. Entonces sigue generando formas básicas, ¿cierto? Pero un poco más complejas. Lo lleva como al segundo nivel. Entonces, por eso les digo que Picasso fue un teso. Bueno, aquí hay otras obras de composición un poco más del futurismo. Entonces miren que aquí todo se ve como máquinas. Se llamó futurismo porque no querían nada que ver con todo lo anterior. Querían seguir como por la misma línea de Picasso. Entonces no querían, ay, se me trabó la lengua. No querían tener elementos que se utilizaban antes. Nada de elementos orgánicos, nada de formas, nada de colores lindos, de colores pasteles, no. Ellos utilizaban otra forma. ¿Listo? Lo principal dentro del futurismo es que tuviera fuerza, tuviera movimiento, tuviera energía, sobre todo el movimiento. Y lo que les digo, que el ser humano fuera una máquina. Se entiende de esta manera. Hay una foto ahorita. Quiero que miremos esta obra de arte como tal. Bueno, quiero que miremos esta para que miren los elementos orgánicos. Esto ya es de la parte del futurismo en su segunda parte. Aquí siguen utilizando figuras geométricas, pero las utilizan un poco más modulares para generar esta sensación o esta percepción como de texturas y de formas orgánicas. Sí, miren que todas las composiciones son con figuras geométricas. Gino Severeni va un poco más allá y empieza a utilizar lo que viene siendo el puntillismo. Sin embargo, sigue por la misma corriente de Picasso, del cubismo. ¿Qué sucede? Yo subí un poquito más de nivel usando el puntillismo. Carlo, que ya lo vimos. Esta es otra obra de Carlo. Una vez que generamos que se desarrolla el futurismo, también tenemos el suprematismo. Esta primero. ¿Listo? Dentro del suprematismo, de nuevo les repito, recuerden que son corrientes derivadas del cubismo. El suprematismo, ¿cuál es básicamente la premisa de ellos? El arte no es para entenderse. El arte no es para decorar. El arte es arte. Entonces. Ahí también vuelven las formas planas, ¿no, profe? Aquí o sea, también vuelven no las hay nada de formas planas. movimiento. Exacto. Y tienen unos colores en específicos. ¿El futurismo dónde se dio? En Italia, ¿no es cierto? En Italia. En Italia. El suprematismo se da en Rusia. Y se da muy en paralelo. A mí se me hace que este se parece, discúlpame, al de Bauhaus, ¿has visto? Vamos por ahí. Se me hace súper igual. Vamos por ahí. Recuerden que la Bauhaus fue una escuela de todas las corrientes que ya se venían dando. Entonces sí, vamos por ahí. Entonces, recordemos que esto fue un movimiento también de figuras geométricas, solamente círculo, cuadrado y triángulo. Eran los que más se utilizaban con más precisión, el que más se utilizaba era el cuadrado, casi que rectángulo. Entonces, su premisa, el arte no nos interesa que los entiendan los demás. No, el arte no es representación. Entonces, todo esto, ¿por qué se da? Gracias a Picasso, porque Picasso decía, pero ¿para qué seguimos pintando lo mismo? La misma señora sentada, los mismos angelitos. ¿Listo? Aquí ya no nos interesa, gracias a Pablo Picasso. Sus principales exponentes, Casimir Malevich y Vladimir Mietkovsky, quienes también empiezan a desarrollar un manifiesto. Ahora recordemos que todos manejan manifiestos porque tenemos que tener unas pautas de cómo se deben desarrollar el arte o la vanguardia que quieras hacer. ¿Listo? Si ustedes me salen con algo así, ¿qué les voy a decir? Cero, ¿no es cierto? Pero en ese momento fue el boom.
porque no se trata de que se entienda. Que ahora, en mi opinión personal, creo que abusan mucho de esta premisa, porque ahora todos los artistas es, no me interesa que no lo entiendas. Y entonces Mira que Omar, profe, mira que ese cuadro también se repite. ¿Si has visto el cuadro rojo de no sé quién? Y es la misma, es un cuadro rojo. Me va a acordar el nombre y te lo digo. va por ahí. Entonces, nuestro compañero Casimir, de nuevo retoma la abstracción geométrica, lo no figurativo. Recuerden que estas corrientes vienen todas de la manitos. Todo es abstracción. Utilizaron o crearon un grupo llamado los Supermos, que estaba conformado por los principales exponentes que crearon el manifiesto para poder desarrollar su vanguardia. Los elementos formales, triángulo, círculo y cuadrado o rectángulo, y los colores principales, rojo, negro, azul, blanco y verde. Es muy importante que tengan en cuenta esta corriente, porque esta corriente después es importante para la Segunda Guerra Mundial y sobre todo para la publicidad nazi. De aquí nace toda esta propaganda y como que guau. Entonces, esta tendencia empieza a tener un arte un poco más liberado y un poco más de figuras. Su filosofía, de nuevo, los objetos no son más que una apariencia, los objetos no existen, lo único que existe es la excitación del ser por un objeto. ¿Listo? No es más. Entonces, los artistas del suprematismo. Tenemos aquí a Malevich, ya no es cuadrado, sino círculo. Y el cuadro rojo es también de él, profe, no me acuerdo. ¿Listo? Sí, pues es que no había nada. Yo creo que no tenían plata para pintura o algo así. Puede ser. So, miren aquí, entonces, si se dan cuenta que empiezan a trabajar solamente figuras geométricas, rectángulos, líneas, triángulos. Miren que lo que yo les digo, principalmente el círculo, sí es importante, pero casi no se ve más que todo el cuadrado, alias el rectángulo también. Ya aquí no nos interesa cómo se llama la obra de arte, no nos interesa si tiene que ver, si se ve, si no se ve, si es complejo. Simplemente empezar a generar una composición. ¿Mm? Pero no se te hace complejo hacer ese estilo de arte, o sea, pues después, o Claro, sea, el desarrollarlo es complicado, o sea, yo no estoy sí, el diciendo desarrollo es complicado. si no, yo estoy diciendo, o sea, a pesar de que son figuras geométricas, es bastante complejo el poder desarrollar la composición, el poder entender si debemos generar un elemento, un fondo blanco, un fondo negro, que se vea de un modo u otro, se ve muy, muy, mm, muy complejo, se ve limpio. Y es una obra de arte que yo les apuesto que cualquiera la quisiera tener, así fueran cuadrados o círculos. ¿Mm? No estoy diciendo que sea fácil. Y lo de que estaban, que no tenían plata para la pintura es tomando el pelo. ¿Sí? O sea, obviamente no lo digo así como, wow. Entonces, eh, bueno, el suprematismo se da muy, muy, muy en el inconsciente. Empezamos de nuevo a generar abstracciones, se deriva del cubismo, triángulos, rectángulos, algunas composiciones. Estas son otras.